El estudio de los inhibidores es un tema muy importante porque la mayoría de los fármacos actuales pues son inhibidores enzimáticos. Entonces, en el video del día de hoy vamos a analizar los tres mecanismos de inhibición simple que existen. Entonces, bueno, vamos a partir de nuestro esquema cinético básico, donde tenemos a la enzima libre, que interactúa con el sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y ocurrirá la catálisis, se formará un producto y el producto saldrá de la enzima y la enzima queda libre para un nuevo ciclo catalítico. Bueno, el inhibidor competitivo, como su nombre lo indica, va a competir por el sustrato, va a competir con el sustrato por el sitio catalítico de la enzima. Entonces se une a la enzima libre y ya no permite que el sustrato se una. Entonces vamos a ver cómo podemos deducir la ecuación de velocidad de este esquema cinético. Lo primero que tenemos que hacer es plantear las constantes de interacción. La constante de interacción de la enzima con el sustrato se define de esta manera. En un video anterior expliqué cómo es que se define esta ecuación, pero bueno, ahorita rápidamente lo vamos simplemente a definir como la concentración de enzima libre que multiplica al sustrato libre entre el complejo enzima-sustrato. Es una constante de interacción y de disociación. Bueno, de esta ecuación podemos despejar este término y ahora tenemos que la concentración del complejo enzima-sustrato es igual a esta expresión. Y lo que queremos con esto es expresarlo en términos de enzima libre. Eso va a ser de utilidad más adelante. Entonces la constante de interacción entre la enzima y el inhibidor se define de esta manera. Y ahora vamos a despejar el término de enzima inhibidor otra vez para tenerlo en términos de enzima libre. A la constante de interacción entre la enzima y el inhibidor se le denomina Ki. Vale, entonces la ecuación de velocidad de catálisis pues solamente depende de la concentración de sustrato que haya y de una constante catalítica. Es una ecuación de velocidad de primer orden. Ahora, esta ecuación de velocidad no es útil en la práctica porque no tenemos una certeza de cuál es la concentración de enzima-sustrato. Por lo tanto, necesitamos modificar esta ecuación para obtener una ecuación que sí sea útil. Entonces, vamos a necesitar saber cuáles son las formas de la enzima y tenemos que la enzima es la suma de la enzima libre, el complejo enzima-sustrato y el complejo enzima-inhibidor, y la máxima capacidad de catálisis se define de esta manera. Si tenemos infinito sustrato, lo que va a suceder es que vamos a despreciar el término de enzima libre y de enzima inhibidor y todo va a estar en forma de enzima sustrato. Entonces la máxima capacidad de catálisis se define de esta manera, cuando toda la enzima está saturada. Vale, entonces vamos a dividir la ecuación de velocidad entre las formas de la enzima. Y aparecen estos términos que no sabemos cuánto valen en la práctica, entonces vamos a utilizar las constantes de interacción para ponerlo todo en términos de enzima libre. Ahora vamos a empezar a arreglar esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer es vamos a eliminar el término de Ks del numerador. Para esto vamos a multiplicar por Ks y para mantener la igualdad pues también tenemos que dividir entre Ks. Simplemente estamos arreglando la ecuación. Entonces eliminamos este término y este término. Sin embargo, Ks va a estar ahora en este término y en este, ¿no? Como en esta nueva ecuación. Bueno, ahora si nos fijamos, en todos lados tenemos a la enzima libre, lo cual nos permite eliminarla de la ecuación. Y en un paso posterior lo que vamos a hacer es, vamos a dejar la velocidad despejada, entonces vamos a pasar el término de enzima total, está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Y obtenemos que el término de enzima total por kcat es igual a la velocidad máxima. Tenemos una primera aproximación de nuestra ecuación de velocidad. Ya nada más lo que vamos a hacer es factorizar esta Ks de este término y de este término. Y esta es la forma más común que van a encontrar en los libros de texto de cómo es la ecuación de un inhibidor competitivo simple. La mayoría de los fármacos tiene este comportamiento. Ahora vamos a hacer su linearización de doble recíproco. Porque vamos a poder visualizar de una manera más clara cómo es un inhibidor. Bueno, los diferentes tipos de inhibidores los vamos a poder
caracterizar por un patrón utilizando el método de doble recíproco. Entonces, para este método lo que hacemos es dividir 1 entre la velocidad y del otro lado de la ecuación, lo que antes era el denominador pasará ahora a ser el numerador, y lo que antes era el numerador pasará a ser el denominador. Separamos los sumandos y tenemos finalmente esta ecuación, que es la ecuación de Lineweaver-Burke. Ahora vamos a hacer un modelo en Excel de esta ecuación para ver el patrón, y más adelante vamos a analizar más detalles al respecto. Para hacer el modelo de un inhibidor competitivo en Excel, lo que vamos a hacer es, pues, vamos a utilizar unos datos ficticios. Entonces, aquí pongo la concentración de sustrato, de un sustrato cualquiera en milimolar, ¿no? Y pongo valores de 0 a 20 y concentraciones de inhibidor 0, 1, 2 y 10. Y también, pues, tengo que poner algunos parámetros cinéticos, las constantes cinéticas, velocidad máxima, la constante de afinidad por encima del sustrato, las constantes de interacción y la constante de interacción con el inhibidor, la KI. Entonces estos datos son datos que me estoy inventando, y simplemente lo que vamos a hacer es tomar esta ecuación y ponerla en la celda. Entonces vamos a poner igual a velocidad máxima por KS. La velocidad máxima que yo decidí poner es 100. Este valor lo vamos a dejar fijo. Entonces tomamos la velocidad máxima, la dejamos fijo, que multiplica a el sustrato entre el valor de KS, también va a ser fijo, que multiplica a 1 más I, que va a ser el inhibidor. En este caso, en esta columna vamos a poner 0 de inhibidor, entre la KI, que es 3. Vamos a fijar aquí el valor. Cerramos aquí. Hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. Y ahora sumamos el sustrato. Entonces primero nos da 0, porque la concentración de sustrato es 0. Sin embargo, arrastramos y ya nos tienen que dar los valores cuando no hay inhibidor. Ahora arrastramos hacia acá y vamos a hacer algunas correcciones en la fórmula. Primero el sustrato, luego el inhibidor, en lugar de valer 0, ahora va a valer 1. Ahora la siguiente columna, igual hacemos la corrección del sustrato y el inhibidor ahora va a valer 2. De la misma manera, en la última columna, el valor va a ser de 10. En las siguientes columnas lo que vamos a hacer es el recíproco, entonces sería 1 entre la concentración de sustrato. El primero nos va a dar indefinido el primer valor porque es 1 entre 0, entonces esos no los vamos a tomar en cuenta y nos vamos a quedar con esto. Primero vamos a hacer el gráfico directo. Vamos a poner puntos unidos con líneas. Así se comportaría el inhibidor competitivo. Entonces no se pueden sacar gran cosa de este tipo de gráficos. Entonces vamos a la linealización por el método de Lineweaver-Burke. Vamos a dejar esto a un lado. Ahora vamos a hacer el doble recíproco. Y ahora lo que voy a hacer es obtener las ecuaciones de cada recta, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, agregar línea de tendencia y vamos a que nos dé la ecuación. Si ponemos la R cuadrada nos va a dar de 1 porque es un modelo. Y vamos a extrapolar hacia el pasado. Pues vamos a darle un periodo. Exagero un poquito. 0.5. Ok, y todo es igual. Agregar línea de tendencia, extrapolamos hacia el pasado, 0.5, que nos dé la ecuación en la R cuadrada.
Bueno, solo con la ecuación. Es la línea de tendencia, la ecuación es el pasado. Aquí hay la línea de tendencia. Ok. Entonces ahí tenemos el gráfico. Ahora que ya sabemos cómo es el patrón de un inhibidor competitivo, podemos analizar un poco más qué significa este comportamiento y vamos a regresar a nuestra presentación de PowerPoint. Como pudimos ver en la hoja de cálculo, el patrón que se obtiene en un inhibidor competitivo es un patrón intersectante en el eje de las Y's. Ajá. Eso quiere decir que la velocidad máxima no se afecta. Ajá. El inhibidor no afecta la velocidad máxima de nuestra enzima, pero lo que sí afecta es la afinidad. Vean cómo se va desplazando hacia la derecha. Recuerden que estamos en la forma de recíproco, entonces el hecho de que se esté desplazando la abscisa hacia la derecha implica que el inverso de la KS disminuye. Si el inverso disminuye, quiere decir que la KS aumenta. Y si la KS aumenta, entonces la afinidad baja. ¿Vale? Entonces, este tipo de inhibidores disminuyen la afinidad de la enzima por su sustrato. Ahora vamos a analizar el tipo de inhibición que se conoce como incompetitivo. Este sería el fármaco ideal. Vamos a ver de qué se trata, porque aquí se me olvidó comentarles que si existe una concentración de sustrato muy elevada, como la velocidad máxima no cambia con el inhibidor competitivo, entonces el sustrato puede desplazar al inhibidor. Entonces, pensando en términos de fármacos, si se acumula el sustrato bota al fármaco y ya no hay acción farmacológica. Pero, ¿qué es lo que sucede en el inhibidor de tipo incompetitivo? Bueno, este tipo de inhibidores interactúan con el complejo enzima-sustrato. Recuerden que las enzimas son catalizadores que se están moviendo. Entonces, cuando la enzima interactúa con el sustrato, adquiere otra forma tridimensional. Y este inhibidor es afín a esa nueva forma, dando lugar a un nuevo complejo enzima-sustrato inhibidor. Sin embargo, este complejo no es productivo. Y vamos a deducir de aquí la ecuación. Lo voy a ir más rápido. Entonces definimos las constantes de interacción. La KS, despejamos el término de enzima-sustrato. La KI la vamos a definir de esta manera. Entonces sería la concentración del complejo enzima-sustrato que multiplica al inhibidor libre entre el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Entonces estamos analizando esta parte del esquema. Ahora, si despejamos el complejo enzima-sustrato-inhibidor, tenemos esta nueva ecuación y este término lo vamos a sustituir por esto de aquí, que es igual, vamos a sustituirlo. Y esto para poner en términos de enzima libre al complejo enzima-sustrato-inhibidor. La ecuación de velocidad se define de la misma manera porque solo depende de la concentración de enzima-sustrato. Las formas de la enzima es enzima libre más enzima-sustrato más enzima-sustrato-inhibidor. Y la velocidad máxima se define de la misma manera como lo hemos estado definiendo. Bueno, ahora la ecuación de velocidad se divide entre las formas de la enzima y sustituimos las constantes de interacción, las utilizamos para sustituir estos términos y poner todo en términos de enzima libre. ¿Okay? Ahora vamos a eliminar la mayor parte de las constantes de interacción de sustrato haciendo una multiplicación y una división por KS para mantener la igualdad. Y el término de KS solamente aparece aquí. Lo que estamos haciendo es simplificar la ecuación. Ahora el término de enzima libre está en todos lados, lo podemos eliminar. Y el término de enzima total lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación para despejar la velocidad. Teniendo esta nueva ecuación, y lo último que nos resta es factorizar el término del sustrato del denominador, obteniendo esta nueva forma. Ahora, para hacer
la aproximación o la linearización con doble recíproco, tenemos esta nueva ecuación, y cuando separamos los sumandos tenemos la ecuación final del modelo de Lineweaver-Burk. Entonces vamos a hacer el modelaje de estas ecuaciones en Excel y después continuamos con la explicación. Ahora vamos a hacer el modelo de un inhibidor incompetitivo. Entonces tenemos los mismos parámetros que utilizamos para la inhibición competitiva. Tenemos los mismos valores de sustrato y los mismos valores para la enzima y para el inhibidor. Lo único que va a cambiar es la ecuación. Entonces tenemos igual a la velocidad máxima, y lo tenemos que fijar el valor que multiplica a el sustrato entre la KS, fijamos el valor, más la concentración de sustrato, que multiplica a 1 más el inhibidor, que en este caso va a valer 0, entre la KI, que va a valer 3. Y ya lo tenemos listo. La primera columna pues es exactamente igual que en el inhibidor competitivo, porque simplemente el inhibidor vale 0. Los cambios van a venir a partir de la segunda columna. Corregimos el valor del sustrato y entonces corregimos también el valor del inhibidor. En lugar de 0 va a ser 1. Ahora va a ser 2. Y finalmente va a ser 10. Obtenemos el inverso. Primero el gráfico directo. Así se ve el gráfico directo. Y ahora, cómo se ve el doble recíproco. Ok, ahí está. Y vamos a necesitar la ecuación del gráfico. Siguiente, agregar línea de tendencia. Extrapolar hacia el pasado 3 periodos y que nos dé la ecuación. Ahora, el siguiente, agregar línea de tendencia, extrapolar al pasado y presentar. Y finalmente, línea de tendencia al pasado en 3. Ok. Bien, este es entonces el patrón gráfico de un inhibidor incompetitivo, y ahora regresamos a nuestra presentación de PowerPoint para analizar un poco más qué significa este patrón. Ahora, como vimos en la hoja de cálculo, tenemos un patrón de líneas paralelas, ¿no? Y vamos a analizar aquí si cambia la ordenada, ¿no? La ordenada aumenta conforme aumenta el inhibidor, solo que recordemos que si bien en la ordenada está la velocidad máxima, es el inverso de la velocidad máxima, ¿vale? Entonces, como el inverso aumenta, quiere decir que la velocidad máxima disminuye mientras vamos adicionando el inhibidor. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la KS? Vean que la KS ahora se desplaza a la izquierda, al contrario del inhibidor competitivo. Entonces aquí lo que sucede es que la KS va disminuyendo. El inverso aumenta, se hace cada vez más negativo, pero la KS disminuye. Por lo tanto, la afinidad se incrementa en el inhibidor incompetitivo. Entonces, si bien la enzima
es más afín por su sustrato, el complejo que se forma no es productivo. Algo que también es importante destacar, que si estos inhibidores están presentes, entonces la concentración de sustrato no va a desplazar al, al inhibidor o al fármaco. Más bien la presencia del sustrato va a ir incrementando la inhibición o el efecto farmacológico. Entonces hay muy pocos ejemplos de este tipo de inhibidores, pero pues eso sería pues lo ideal, tener a la enzima inactiva solamente cuando está el sustrato presente. Bueno, entonces vamos a analizar ahora a los inhibidores de tipo mixto. Bueno, este tipo de inhibidores se unen a un sitio distinto al sitio catalítico del sustrato, permitiendo y forman un complejo enzima inhibidor. Sin embargo, el sustrato todavía puede entrar a este complejo y formar un complejo enzima inhibidor sustrato. Ahora, aquí vale la pena destacar que también hay una constante de interacción entre el sustrato y esta nueva forma de la enzima. Esta constante puede ser diferente a la constante de la interacción entre el sustrato y la enzima libre. Entonces, para distinguirlas, se utiliza un factor que se conoce como alfa. Alfa es un escalar que lo único que está haciendo es, nos está indicando cómo se está modificando la afinidad del sustrato por la enzima. Es decir, si alfa vale más de 1, vamos a suponer que valiera 2, entonces quiere decir que mi enzima se está haciendo 2 veces menos afín por su sustrato. ¿Vale? Entonces alfa es lo que nos está indicando las veces de cambio de la constante de interacción cuando la enzima está libre y cuando la enzima está con su inhibidor. Bueno, pero también el inhibidor puede interactuar con el complejo enzima-sustrato, dando lugar a otra vez al complejo enzima inhibidor-sustrato. Entonces todas estas posibilidades pueden estar ocurriendo, que primero se une el inhibidor o que primero se une el sustrato y posteriormente se une la otra molécula. Bueno, entonces ¿cómo se deduce esta ecuación? Primero, planteamos las constantes de interacción. La Ks, esta ya la hemos definido antes. La Ki, despejamos el complejo enzima inhibidor. Entonces ya tenemos este complejo y este complejo en términos de enzima libre. Ahora, alfa Ks, ¿cómo la definimos? Alfa Ks será la concentración del complejo enzima inhibidor por el sustrato libre entre el complejo enzima inhibidor sustrato. Entonces estamos analizando esta parte de la ecuación. Y lo que vamos a hacer aquí es sustituir este término por esta ecuación de aquí. Entonces pasamos esto para acá y nos da esta nueva ecuación y simplemente despejamos el término de enzima inhibidor sustrato y ahora ya lo tenemos en forma de enzima libre, inhibidor libre, sustrato libre. También podemos llegar a esta ecuación utilizando alfa Ki. Entonces alfa Ki la vamos a definir de esta forma: enzima sustrato, complejo enzima sustrato por el inhibidor entre enzima sustrato. Entonces ahora estamos analizando esta parte de la ecuación del esquema cinético. Entonces ahora podemos sustituir este término de enzima sustrato de esta constante de interacción y tenemos esto. Ahora despejamos el término enzima inhibidor sustrato de esta manera. Entonces recordemos que alfa es un escalar y está multiplicando a la Ki o a la Ks. Bueno, entonces tenemos que destacar que la ecuación del enzima inhibidor sustrato es la misma si partimos de alfa Ki o si partimos de alfa Ki o si partimos de alfa Ks. Ahora la ecuación de velocidad se define como la hemos estado definiendo, es igual para todos los inhibidores simples, las formas de la enzima, enzima por sustrato, inhibidor, enzima libre, complejo enzima sustrato, complejo enzima inhibidor sustrato. Y la velocidad máxima se define como la hemos estado definiendo. Entonces ahora dividimos la ecuación de velocidad entre las formas de la enzima y sustituimos estos términos, estos complejos, utilizando las constantes de interacción.
Ahora vamos a multiplicar y a dividir entre KS para hacer una simplificación. ¿Ah? El término de enzima total, perdón, de enzima libre, lo vamos a eliminar. Y el término de enzima total está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y tenemos esta ecuación. Finalmente lo que vamos a hacer es factorizar KS y sustrato y tenemos la ecuación final de un inhibidor tipo mixto. Hacemos su doble recíproco, separamos los términos y tenemos nuestro modelo de Langevin-Weberburg y lo vamos a modelar en Excel. Ok, para el inhibidor tipo mixto, entonces tenemos las mismas condiciones de inhibición. De inhibidor tenemos 0, 1, 2 y 10 milimolar y las mismas condiciones de velocidad máxima KS/KI. Aquí lo que tenemos que destacar es el valor de alfa. Entonces alfa es un escalar que puede tener valores mayores a 0. En este caso, si alfa vale 10, lo que significa es que va a ser que incremente 10 veces la KS, haciendo que nuestro sustrato sea 10 veces menos afín por la enzima. Entonces vamos a ver cómo se ve este comportamiento. Ahora lo que vamos a hacer es, pues vamos a ingresar esta ecuación en la celda, ¿no? Entonces tenemos, vamos a abrir un paréntesis, velocidad máxima. Vamos a fijar el valor de velocidad máxima que multiplica al sustrato y divide a la KS por 1 más el inhibidor, en este caso vale 0 entre la KI, también la KI la vamos a fijar, okay, más el sustrato que multiplica a 1 más el inhibidor, que sería 0 entre alfa, también vamos a fijar el valor de alfa, por la KI. Vamos a dividir, vamos a encerrar toda el denominador entre paréntesis y parece que ya está. Entonces, ok, tenemos nuestros valores cuando el inhibidor vale 0, arrastramos la columna y corregimos los valores de sustrato. Y el inhibidor ahora está en dos lados, entonces aquí donde dice 0 ahora va a valer 1 y aquí también va a valer 1. Lo mismo para la siguiente columna, solo que aquí el inhibidor va a valer 2. Finalmente, aquí el inhibidor va a valer 10. Ahora el recíproco. Eliminamos los primeros valores y ahora vamos a ver el patrón. Okay, ese es el patrón de un inhibidor mixto, ese es el gráfico directo. Y ahora vamos a ver el patrón cuando tenemos el doble recíproco. Vale, voy a agregar líneas de tendencia.
Y este es el patrón que nos da cuando alfa es mayor a 1. Siempre nos da un patrón intersectante en el segundo cuadrante. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede con este patrón cuando alfa tiene otros valores. Por ejemplo, ¿qué tal si alfa vale 1? Si alfa vale 1, lo que tenemos es que la afinidad de la enzima por el sustrato no cambia. Entonces, si no cambia la afinidad de la enzima por el sustrato, tenemos que el patrón se intersecta sobre el eje de las X. Aquí. Hay algunos autores que denominan este tipo de inhibición como inhibición no competitiva, pero en realidad es un caso particular de un inhibidor tipo mixto. Entonces no es necesario poner un nuevo nombre para este tipo de inhibidores, simplemente es un inhibidor de tipo mixto y ya. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede si alfa vale menos de 1? Entonces nuestra enzima se estaría haciendo más afín por el sustrato. Cuando alfa vale menos de 1, lo que sucede es que ahora la intersección es en el tercer cuadrante. Entonces, el intersecto va a depender del valor de alfa. Bueno, entonces vamos a regresar a nuestra presentación de PowerPoint para pues ver algunos detalles de este tipo de inhibidor. Ok, entonces, según la hoja de cálculo, pues podemos ver que hay diferentes patrones de intersección dependiendo del valor de alfa. Entonces, si alfa es mayor a 1, entonces la KS aumenta, el desplazamiento es hacia la derecha. Y eso quiere decir que este tipo de inhibidores disminuyen la afinidad de la enzima por el sustrato. Si alfa es igual a 1, entonces la afinidad no cambia y la KS no cambia, ¿no? Y el patrón se intersecta sobre el eje de las X. Y si alfa es menor a 1, entonces lo que sucede es que la abscisa se desplaza hacia la derecha. Eso quiere decir que la KS disminuye y por lo tanto la afinidad incrementa. Entonces tenemos todos estos casos para un inhibidor de tipo mixto y esta es la ecuación que rige ese comportamiento y el comportamiento de la abscisa está dada por esta ecuación. Bueno, finalmente les tengo aquí un tipo de guía donde está resumiendo todo lo que vimos en este video. Entonces tenemos el esquema cinético, la ecuación de velocidad, el doble recíproco, el patrón que nos da cada uno. Para el tipo mixto solamente estoy poniendo cuando alfa es mayor a 1, pero tenemos que estar consciente que hay otros dos patrones, lo que vale la pendiente, la ordenada y la abscisa en el modelo de Lineweaver-Burk. Entonces, pues espero que la información sea de utilidad y en próximos videos vamos a ver cómo utilizar estas ecuaciones para ajustar a datos experimentales.